Hola a todas y todos, esto es 5 minutos con Mario y hoy hablaremos de impuestos. A ver, para un momento, antes de empezar. Te lanzo una pregunta. ¿Tú sabes los impuestos que pagas? Sí, date un momento y piénsalo. A ver, ¿qué impuestos pago? ¿Cuáles son las cantidades? Y espera, ahora otra pregunta. ¿Tú sabes por qué pagas esos impuestos? ¿De dónde vienen? Si es mucho o poco el dinero que pagas en comparación con otros países de la Unión Europea. Si deberíamos pagar más o menos. Pues bueno, si no has conseguido llegar a una respuesta clara, entonces estabas como yo hace unos días. De todas formas, no te preocupes porque en este episodio hablaré de una forma sencilla sobre los impuestos que pagamos tú y yo, personas que trabajamos por cuenta ajena, o bueno, si eres autónomo o autónoma también vale, y que residimos la mayor parte de nuestro tiempo en España. Empezamos. Antes de nada, y lo más importante es, ¿qué es un impuesto? Pues bueno, un impuesto es algo que pagas a una organización, como puede ser un gobierno, un reinado, etc., independientemente de si obtienes un beneficio directo. Es decir, que tú puedes estar toda la vida pagando impuestos por algo y no obtener un beneficio de ello. Conocer esto nos viene como anillo al dedo para comprender que la cuota de la seguridad social no es un impuesto, es, como su propio nombre indica, una cuota, y no es considerada impuesto ya que abonándola obtienes un beneficio directo. En este caso, tienes derecho a sanidad pública, acceder al sistema de pensiones, al paro, etc. Pagando esta cuota, lo que haces es lo que comúnmente es conocido como cotizar, y una parte de ella sale de tu nómina, como bien sabrás, y la otra la paga la empresa por tenerte contratado. Hay otras cuotas como contingencias comunes, formación profesional, etc. Pero como os he dicho, no son impuestos, ya que pagándolas obtienes un beneficio directo de ellas. Y ahora sí, hay dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Empezamos por los directos. Grosso modo, los impuestos directos, como su nombre indica, son los que gravan, es decir, los que pagas dependiendo de lo que tengas o ganes. Son, pues eso, impuestos directos, personalizados, están hechos a tu medida, pero claro, dependiendo, pues eso, de lo que ganas o tengas. Por otro lado están los impuestos indirectos, que son los que se aplican sobre las transacciones económicas gravando servicios o bienes de consumo. Es decir, que cada vez que compras o consumes vas a pagar impuestos, y da igual lo que tú tengas o ganes, que vas a pagar lo mismo que otro que tenga más o menos que tú. Dicho esto, empezamos por los impuestos indirectos. Hay varios, como puede ser, por ejemplo, ahora uno que está muy de moda, el impuesto especial de hidrocarburos, es decir, el que pagas en la gasolina. Bueno, la gasolina y el diésel. También hay otro como el impuesto especial sobre las labores del tabaco, que es el que se paga cuando compras tabaco. Y uno que seguro que os suena a todos y todas, que es el IVA, del que vamos a hablar especialmente, ya que como consumidores lo pagamos por todo, absolutamente todo lo que consumimos y compramos. Pues eso, no tiene mucho misterio, que como consumidores pagamos impuestos sobre lo que compramos y eso se paga mediante el IVA, el famoso impuesto sobre el valor añadido. Y ahora la cuestión es, ¿por qué pagamos este impuesto? Pues según el BOE, leo textualmente, junto a la razón primaria de obtener recursos en cuantía suficiente para subvenir a las necesidades estatales, se da la que impone una conciencia social cada vez más depurada sobre los criterios distributivos que deben presidir el reparto de las cargas públicas. Y aún más, la política, en sus manifestaciones sociales y económicas, busca la más directa cooperación de los instrumentos fiscales para el cumplimiento de su objetivo. Es decir, que con este impuesto colaboramos a pagar las cosas que necesita el Estado y hacer una sociedad más igualitaria y justa. Y ahora pasamos a los impuestos directos. Los impuestos que cambian dependiendo de lo que ganes, tengas o incluso vayas a tener, ya que, como dice su nombre, son directos, están hechos a tu medida. Hay varios, pero los más populares son el IRPF, que todos conoceréis, el impuesto sobre las ganancias del capital, el impuesto sobre el patrimonio y, por último, el impuesto sobre donaciones o sucesiones. Y bueno, para situarlos un poco, aquí os doy un truco con lo que, vamos, que me ayuda a mí como a hacerme un pequeño esquema mental de estos impuestos. Pues mira, tú pagas impuestos por lo que ganas con tu trabajo, esto es el IRPF. Tú pagas impuestos por tus inversiones, pues esto es el impuesto sobre las ganancias del capital. Tú pagas impuestos por lo que tienes, pues este es el impuesto sobre el patrimonio. Y por último, pagas impuestos por lo que te regalan o heredas, pues esto es el impuesto sobre donaciones o sucesiones. Empezamos con el primero de todos, el IRPF. Pues básicamente con el IRPF declaras todos, absolutamente todos tus ingresos mundiales. Es decir,
que tú y yo, como personas, pagamos impuestos por ganar cosas, por generar valor a la sociedad. Una parte del valor que generamos se lo queda el Reino de España. Si eres músico, se quedará una parte del valor que generen tus canciones. Si eres agricultor, se quedará una parte del valor que genere tu cosecha. Si eres informático, una parte del valor que generen tus programas. Si tienes una casa en alquiler, pues una parte del alquiler. E incluso si eres inversor y generas valor o ganancias invirtiendo tu dinero, también se quedará una parte de tu dinero. ¿Qué grava el IRPF? Pues como os he dicho antes, todo, absolutamente todo lo que ganes. Y cuando digo todo lo que ganes, eso incluye los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, que pues eso provienen de inmuebles, ahorros, inversiones, etc. Y también se paga por el rendimiento de actividades económicas personales, siempre y cuando lo lleves por cuenta propia. Por ejemplo, derecho de autor, alquileres, explotación de minas, etc. ¿Y quién paga el IRPF? Pues las personas que residen su mayor parte del tiempo en España, independientemente de la nacionalidad. Por ejemplo, puedes ser andorrano, pero si vives la mayor parte de tu año en España, tendrás que pagar el IRPF. Y una cosa que también es importante, no solo lo pagan los trabajadores, también lo pagan los pensionistas. Es decir, que los yayos en sus pensiones, cuando les ingresa la pensión, también les retienen la parte correspondiente del IRPF. ¿Pagamos todos el mismo IRPF? No, porque como bien os he dicho antes, este es un impuesto directo. La cantidad de IRPF que pagas se calcula con una tabla y depende principalmente de lo que ingresas. Esto va por tramos, en total son 6 tramos. El primer tramo va de los 0 euros hasta los 12.450 euros y es un 19% de ese dinero. El segundo tramo, desde los 12.450 euros hasta los 20.200 euros, y esto sería un 24%. Y así hasta llegar al sexto tramo. Y el último y sexto tramo es a partir de los 300.000 euros, que se pagaría un 47%, es decir, que de 300.000 euros en adelante, o sea, todo lo que ingresen más, tienes que pagar de IRPF un 47%. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Imagínate que ganas al año 20.000 euros. Pues siguiendo esto de los tramos de la tabla, tú pagarías de IRPF de los primeros 12.450 euros un 19%. Y del restante hasta llegar a los 20.000, que serían 7.550 euros, de eso pagarías un 24%. ¿Por qué se paga el IRPF? Pues bien, la finalidad principal es responder al principio que establece la Constitución española de que todos los españoles han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y además, según el BOE, pagando este impuesto se ayuda a las personas que se encuentran en situaciones más desfavorecidas, pues eso, haciendo una sociedad más igualitaria y demás. Y ahora, ¿quién se encarga de supervisar esto? Es decir, de que todos paguemos el IRPF. Pues la Agencia Estatal de Administración Tributaria, es decir, Hacienda. Pero en el caso del País Vasco y en Navarra, son las diputaciones forales las encargadas de su gestión, inspección y recaudación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo saben cuánto nos tienen que quitar? Pues en su mayoría con la famosa declaración de la renta, que no es nada más y nada menos que un formulario que vamos rellenando en el que tenemos que incluir todo, absolutamente todo lo que ganamos y tenemos. Conclusión, que debido al IRPF, si ganas, pagas. Pagas una parte de lo que ganas. Es así de sencillo. Y llegados a este punto, diríamos que más o menos ya tendríamos una visión muy general de los impuestos que se pagan en España. IVA e IRPF son como los más sonados. Lo que pasa es que no es tan sencilla la cosa, porque como sabrás, no hemos hablado del impuesto de sucesiones o donaciones o del impuesto del patrimonio. Pues bueno, vamos a entrar a ello y aquí es cuando la cosa se pone un poquito más polémica. Empezamos con el impuesto sobre las ganancias del capital. Este se encuentra integrado en el IRPF. Es un impuesto pues, sobre el beneficio, la plusvalía, obtenido por la venta de un activo que fue comprado a un determinado costo que era inferior al importe obtenido posteriormente con la venta. Es decir, que si por ejemplo compramos acciones a 1.000 euros y las vendemos a 1.400, tendremos que pagar el impuesto sobre las ganancias del capital sobre los 400 euros que hemos obtenido de beneficio. Pero no solo con las acciones. Otro ejemplo. Si compramos una casa por 100.000 euros y la vendemos por 150.000 euros, también tendremos que pagar el impuesto sobre la ganancia del capital sobre la plusvalía de la venta, es decir, los 50.000 euros de beneficio que hemos obtenido. Básicamente, este se materializa cuando se produce una venta y se obtiene un beneficio. Puede ser una venta de terrenos, activos financieros, bienes intangibles como por ejemplo marca, derecho patente, licencia, bla bla bla. Este se declara en la renta si eres una persona individual
y la cantidad que pagas va de un 19 a un 23%. ¿Por qué pagamos este impuesto? La pregunta principal. Pues el motivo de este impuesto es el de crear una sociedad más equitativa, más horizontal, igualitaria, etc. Conclusión, que debido al impuesto sobre las ganancias del capital, si vendes algo más caro de lo que lo compraste, vas a tener que pagar de un 19 a un 23% del beneficio de la venta. Y ahora pasamos al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este es uno de los impuestos más polémicos de España, principalmente por dos cosas. La primera es que es regulado por las comunidades autónomas, es decir, que dependiendo de la parte de España en la que vivas, pagas unas cantidades u otras. Y la segunda, porque es un impuesto que pagas cuando recibes una herencia, alguien te regala algo o si eres beneficiario de un seguro de vida. Y pues bueno, puede parecer raro, ¿no? ¿Por qué existe este impuesto? Pues según el BOE, este impuesto contribuye a la redistribución de la riqueza al detraerse en cada adquisición gratuita un porcentaje de la misma en favor del tesoro público. Es decir, que si a mí me regalan algo por la cara, sería un poco injusto que no compartiera una pequeña parte de eso que me han regalado con el resto del mundo. ¿Cuál es la cuantía de este impuesto? Pues como hemos dicho antes, depende de cada comunidad autónoma y va del 7% al 34%. Conclusión, el impuesto sobre donaciones o sucesiones es el que pagas por lo que te regalan o heredas. Y ahora pasamos al impuesto sobre el patrimonio. Este impuesto grava el patrimonio personal de las personas y se calcula basándose en el valor de todos los bienes. Es decir, que lo pagan las personas que tienen cosas que valen mucho. Siendo más específicos, personas que se encuentran en una de estas dos opciones. La primera es que tu vivienda habitual cueste más de 300.000 euros. Es decir, que si la casa en la que vives y es tuya cuesta más de 300.000 euros, tienes que pagar impuestos sobre el patrimonio. Y la segunda, que es en el caso en el que tu residencia habitual no llegue a los 300.000 euros, es que la suma de todo tu patrimonio, sin contar tu residencia habitual, ascienda a 700.000 euros. Y sí, no estoy diciendo que lo pagas si tienes 700.000 euros en una cuenta, sino 700.000 euros de patrimonio. Por ejemplo, si tienes 500.000 euros en la cuenta del banco y un cuadro valorado en 300.000 euros, tendrías que pagar este impuesto, porque ese cuadro es un bien y ese bien cuesta 300.000 euros y sumaría más de 700.000 euros. Este es otro de esos impuestos polémicos, ya que está cedido a las comunidades autónomas, es decir, que estos valores que te he dicho anteriormente, de 700.000, 300.000 y demás, pueden variar dependiendo de dónde vivas. Por ejemplo, en Barcelona no pagas lo mismo de impuestos de patrimonio que en Madrid. Y ahora la pregunta, ¿por qué existe este impuesto? Pues el fundamento de este impuesto es el de repartir la riqueza, hacer una sociedad más igualitaria, justa, etc. ¿Cuál es la cuantía que grava este impuesto? Pues bueno, este se parece un poco al IRPF, va por tramos, pero básicamente parte del 0,3% sobre el patrimonio que tengas hasta el 3,5% más o menos. Conclusión, el impuesto sobre el patrimonio es el impuesto por tener cosas valiosas. Y bueno, aquí ya terminaríamos y para recapitular un poco, existen dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los indirectos. Los directos son los que están hechos a medida, los que dependen de lo que ganes, tengas o vayas a tener, que son el IRPF, que es el impuesto que pagas por lo que ganas con tu trabajo, el impuesto sobre las ganancias del capital, que es el impuesto que pagas por tus inversiones, el impuesto sobre el patrimonio, que es el impuesto que pagas por lo que tienes, y por último el impuesto sobre donaciones o sucesiones, que es el impuesto que pagas porque te regalen algo por la cara. Y luego están los indirectos, que da igual quién seas o lo que ganes, que vas a pagar lo mismo que el resto. Estos básicamente se graban cuando hacemos alguna transacción, compramos algo, etc. Que son, como hemos dicho antes, pues por ejemplo el impuesto especial sobre labores del tabaco, el de los hidrocarburos o el famoso IVA. Y bueno, como no hemos llegado a los 5 minutos, un pequeño bonus track y vamos a hablar también del IBI. El IBI, que es un impuesto que paga básicamente pues, por tener un inmueble. Este se le paga al ayuntamiento y sirve para pagar las cosas, pues eso, del ayuntamiento, policía, limpieza de calles, etc. Luego también tienes la tasa de basuras, pero bueno, eso ya depende de la empresa que se encargue de ello. Y ya para terminar, la pregunta es, ¿pagamos muchos impuestos?
Pues bueno, esta es una cuestión que yo no he de responder, pues eso depende del punto de vista político de cada uno o cada una. Creo que la mayoría de personas hemos asumido pagarlos, pero realmente no sabemos cuánto pagamos, ni por qué pagamos, ni cuál es el origen y el fin del impuesto. ¿Acaso tú sabías por qué pagas el IVA o el IRPF? Pues bueno, a lo mejor sí, pero yo no. Lo has pagado siempre y ya está. Pero no sabes ni de dónde vienen esos impuestos, ni a dónde van, ni si tienen sentido, si es mucho o poco el dinero que pagas. Pues bueno, solo espero haberte arrojado un poco de luz en esta materia para que por lo menos puedas saber lo más importante es el porqué y la cuantía de estos impuestos. Sin nada más, aprovecho para despedirme y deciros que a partir de ahora publicaré los episodios el primer lunes de cada mes. Y que si me quieres apoyar o te gusta el podcast, la mejor forma de hacerlo es siguiéndome en mis redes, 5 minutos con Mario, bueno, solo tengo Instagram, ya que cuantos más seguidores tenga, pues más caso me hará la gente y así podré preguntarles sobre cosas y daros información más específica. Ah, sí, y otra cosa, si estás en Spotify, por fin, déjame 5 o unas estrellitas ahí. Y cómo no, antes de irme, a modo de agradecimiento, hoy quiero recomendarte el podcast de Ángel Martín, se llama Informativo Matinal Express y como su propio nombre indica, es un podcast de unos 2 minutos aproximadamente en el que informa de las noticias del día. Te lo recomiendo si eres una persona a la que le gusta estar al tanto de la actualidad y si estás harto de que te repitan lo mismo constantemente, haciéndote sentir culpable de lo malo que pasa en este mundo. Hay vídeos más allá del COVID, los bifs políticos, la guerra de Ucrania y Rusia, etc. Escúchalo, de verdad, te vas a sentir mejor y no vas a desconectar de la actualidad. Un saludo y nos vemos el primer lunes de abril.